está ahí. La desgracia del pecado lleva una familia entera a la ruina, no solamente de su salvación, sino también, hermano, de su matrimonio y de su hogar. Cualquiera de nosotros, los casados, podemos estar actuando con actitudes tal vez desvergonzadas con nuestras esposas, y podemos creer que la esposa está bien. Muchos de los hombres que estamos acá podemos tratar a nuestras esposas muchas veces sin cariño, sin respeto, ásperos, como dice la palabra. Estoy hablando con los casados. Tal vez nosotros los hombres somos muy ásperos, hablamos muy duro, les hablamos pesado a nuestras esposas y actuamos como que no fuéramos hijos de Dios. Y tal vez nosotros podamos decir, bueno, mi esposa es mi esposa y no me va a fallar, no me va a engañar, no me va a traicionar. Tengamos cuidado. Acuérdense que el pecado está ahí, buscando una puerta abierta para destruir, para derribar, para, hermano, hacer caer el matrimonio. Si nosotros como esposos no nos damos cuenta de nuestras actitudes, de nuestra forma de tratar a nuestra mujer, a nuestra esposa, estamos fallando como esposo. Aunque en nuestra propia concupiscencia o en nuestro propio pensamiento podremos decir, no, yo soy el mejor esposo, le doy alimento a mi esposa, trabajo duro, atiendo a mi mujer, le doy para que coma, para que vaya a lavar, para la renta, y estoy atendiendo a mi esposa. Tal vez somos puntuales en nuestros pagos, en nuestra comida, en la vestimenta de nuestra familia, pero si usted se da cuenta, muchas veces eso no lo abarca todo en nuestra vida, porque el dinero y las cosas materiales muchas veces saldrán sobrando ante la atención de un hombre hacia su esposa. Hay mujeres entre nosotros que lo único que quieren es que su hombre sea cariñoso, que sea atento, que sea un hombre, Señor, decoroso con ella. Y eso muchas veces está llevando a esta mujer a perder el cariño y a perder el amor a su esposo, a su hombre. Entonces nosotros podemos decir, yo soy el proveedor, estoy dando, estoy proveyendo y creo que a mi esposa nada le hace falta. Podemos estar engañándonos nosotros mismos, y es ahí donde vamos a fallar y a errar en el blanco. Nosotros como hijos de Dios, hoy el Espíritu Santo nos trae esta palabra y nos la trae con un solo propósito. ¿Sabe cuál es? Que nosotros atendamos a reprender el pecado que pueda estar agobiando nuestra vida personal. ¿Sí o no, iglesia? Muchas veces nosotros ignoramos que lo único que la esposa busca es un beso, o es un abrazo, o es tal vez, hermano, un momento con ella. Y a veces pensamos que como hombre ella lo tiene todo, tiene carro, tiene casa, tiene lo que pueda tener. Pero sabe, hay mujeres que no son interesadas, que lo único que ella quiere es cariño, es amor, es respeto y es atención. Ahora, es ahí donde el pecado puede filtrarse, y muchas veces ¿quién tiene la culpa? Nosotros, los que no pudimos atender a esos pequeños detalles que eran tan necesarios en el matrimonio. Ahora, hablemos con las hermanas. Hermanas, tal vez a usted no le importe la vida de su esposo y duerma hasta las 11, 12 del mediodía, y el hombre va sin lonche al trabajo y a usted no le interese. Pero probablemente esté errando en esa área y su hombre lo único que pide es que usted le ponga su almuerzo. Y ese pequeño detalle puede hacer que el hombre se enamore más de usted. Alabado sea el Señor. Y es ahí donde venimos nosotros errando en el blanco, porque creemos y pensamos que con la cena es suficiente y que con irle a lavar la ropa estamos completos. No. Hay pequeños detalles que nosotros como casados y hombres y mujeres tienen que, hermano, taparle esa área a Satanás. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Nosotros podríamos tal vez, hermano, estar supliendo todo cuanto se pueda, pero tal vez estamos fallando en otras áreas de las cuales no nos damos cuenta. Envidiamos a otro, envidiamos ciertos matrimonios, y envidiamos, tal vez aún podría estar envidiando a cualquier matrimonio de este lugar, pero usted no sabe la lucha que lleva cada persona. Por eso la consecuencia y la paga del pecado es terrible. Pero ¿de dónde viene el pecado? ¿De dónde viene la raíz del pecado? ¿Por qué el pecado está? ¿Por qué el pecado siempre va a tocar tu puerta? Porque nosotros le abrimos la puerta. El pecado no entra si usted y yo no le abrimos la puerta. Si nos ponemos en la brecha, oramos a Dios, reprendemos todo deseo de la carne y nos paramos en el camino, le decimos: diablo, te equivocaste conmigo.
yo soy un hijo de Dios y voy a hacer lo posible y hasta lo imposible para agradar a Dios y esforzarme por ser un buen hombre de Dios. Amén. La paga del pecado, todos lo sabemos que es muerte. Esa es la paga del pecado. La paga del pecado es terrible. Y muchos de nosotros leemos en la Biblia los hombres de Dios que pecaron, que fallaron, que le dieron la espalda al Señor y tuvieron que sus consecuencias. Vea el rey David, un hombre, la Biblia dice que era conforme al corazón de Jehová. Pero un pequeño descuido destruyó toda su familia, destruyó todo su hogar, destruyó toda su vida espiritual. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Cuando nosotros, hermanos, estamos atentos al llamado, estamos en guerra, estamos en batalla, vamos a la guerra, estamos en oración, en ayuno, en vigilia, estamos leyendo la palabra, no tiene el enemigo dónde entrar en tu mente. No tiene cómo dominarte la mente, alabado sea el Señor. No tiene cómo llegar a tu corazón porque estás ocupado, tu vaso está lleno. Y cuando vienes a la presencia de Dios, se rebalsa tu vaso y sigue fluyendo la presencia de Dios en tu vida. El diablo no tendrá parte ni arte en tu vida cuando te mantienes en oración, en ayuno, en la búsqueda del Señor. Entonces, pastor, ¿quién es el que peca? ¿Quién es el que falla? ¿Por qué el pecado tiene que tomar ventaja de nosotros? Porque le hemos abierto una puerta y esa puerta hay que cerrársela hoy en el nombre de Jesús. Amén, iglesia. Si no cerramos esa puerta hoy, pueda que mañana sea demasiado tarde. Poderoso es el nombre de Jesús. Amén. Si no cerramos esa puerta hoy, mañana será demasiado tarde. ¿Y qué hace el pecado? Destruye. Vemos nosotros que el rey David, hermano, estaba bien, lo tenía todo, tenía reino, tenía posesiones, un ejército poderoso, bendito sea el Señor. Pero ¿cómo fue que David fue reducido a nada después de haber cometido el pecado? ¿Por dónde entró el pecado de David? Por los ojos. ¿Dónde estaba David cuando codició a Betsabé en la alcoba de su palacio? Él estaba allá arriba y empezó a mirar tal vez, hermano, el Señor, la ciudad donde él estaba, Jerusalén, y de repente vio una mujer que se bañaba y estaba semidesnuda. Tal vez no lo sabemos, pero este hombre la codició, la deseó en su corazón. Entró el deseo de la carne. Él estaba bien, era un hombre ejemplar. Hermano, su reino era poderoso, alabado sea el Señor. Era un hombre de Dios, ¿sí o no, iglesia? Hasta los más grandes han caído. Nosotros no seremos la excepción. Corremos peligro de tropezar o de caer de la gracia de Dios, pero por eso oramos, por eso buscamos a Dios, por eso nos esforzamos, por eso estamos aquí, porque no queremos tropezar en el camino del evangelio. Alabado sea el nombre de Jesús. Ese día David, hermano, estaba bien. Ese hombre sabía que tenía que ir a la guerra, pero no fue a la guerra. Cuando nosotros descuidamos la guerra, descuidamos la batalla, porque la palabra dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Quién es el que te pone tentaciones? ¿Quién es el que te tira los pensamientos? ¿Quién es el que te pone los deseos? ¿Quién es el que lucha? ¿Quién es el que lucha para que usted y yo no estemos firmes? ¿Quién es? Se llama diablo. Que el Señor lo reprenda. ¿Y cuál es el propósito de él? Hacernos caer, que Dios quede burlado por culpa de nosotros. Dese cuenta la actitud de Job. Job era un hombre ejemplar. El Señor mismo lo pone en alto a Job y le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿No lo has considerado? ¿Qué dice el diablo? Oh, lo tienes bendecido, lo tienes ahí a todo dar, está bien, tiene hijos, tiene ganado, tiene tierra. Job está bendecido. ¿Qué dice el diablo? Quítale todo lo que tiene. ¿Qué hace Dios? Ok, vamos a probarlo entonces. Quítale lo que tiene. El enemigo quería tentar a Job. ¿Y sabe qué fue lo que le dijo el enemigo a Dios? Quítaselo y vamos a ver si no maldice en tu presencia. ¿De quién es la vergüenza cuando nosotros caemos en pecado? A veces nosotros pensamos: hoy tengo vergüenza de haber pecado. No, la vergüenza es para Dios. ¿Pero por qué, pastor? Porque a Él es el que nosotros le fallamos. ¿Cómo estaba Adán? ¿Cómo estaba Adán cuando recibió de Eva el fruto prohibido? Avergonzado. ¿Dónde estaba? Escondido. Dios creó a Adán y a Eva, hermanos, perfectos.
Ellos no tenían nada de qué esconderse ni de qué atemorizarse. Caminaban desnudos en el Edén y ellos no sabían que estaban desnudos, porque tenían una mente inocente, una mente limpia, una mente que no maquinaba pensamiento. Pero llegó la serpiente un día al huerto y le habló a Eva. Eva oyó la voz del diablo. En lugar de preguntarle a Dios: Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué voy a hacer? Muchas veces nosotros oímos más la voz de Satanás antes que la palabra de Dios en ese lugar. Muchos de nosotros hoy podemos estar oyendo, hermano, que la paga del pecado es muerte, y al salir de este lugar podemos tropezar y caer de la gracia del Señor. Pero ¿cuándo pasa eso? Cuando nosotros no atendemos al llamado, cuando nosotros ignoramos esta palabra, y es ahí donde nosotros nos damos cuenta que caímos, tropezamos, pero es tarde. Cuando el hombre de Dios cae, se avergüenza de su condición, sabe que ha caído, sabe que está en pecado, sabe que necesita reconciliarse. Como siempre lo he dicho, estos temas no se tocan en las congregaciones porque le tienen miedo al pueblo. Hay iglesias, hermanos, que estos temas ya no los tocan. Le tienen miedo a los líderes, le tienen miedo a los músicos, porque hay músicos rebeldes, hay músicos, hermanos, que no viven en santidad y se suben a los altares. Por eso los pastores tienen miedo a predicar. Pero yo no tengo miedo. Este temor, hermano, que tengo es de que usted se condene sin saber la verdad. Eso es lo único miedo que tengo. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén, iglesia. Hay pastores que dicen: no, es que si predico esto, los músicos se me van a ir, o si predico esto, me van a abandonar los líderes, o la iglesia se va a vaciar. No, cuando la iglesia es adiestrada a que su salvación vale más que el pecado, la iglesia no se va, la iglesia se mantiene. Sabe que lo que busca aquí es su salvación, no su condenación. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Sí o no, iglesia? Pero la gente que no tiene visión, la gente que no quiere ser salva, no va a recibir la palabra, porque ellos quieren ser aplaudidos, quieren ser puestos hermano, en charola en bandeja de plata. Quieren que siempre los tengan en alto, y por eso no reciben la palabra. No estoy hablando de ustedes, de las congregaciones que no aman la verdad y que rechazan el mensaje de salvación. Por eso es que se predica, para que usted aprenda la verdad y nadie te engañe, y el diablo no te tire a tu mente y te gobierne los pensamientos. Si hay un joven entre nosotros que está teniendo, Señor, intimidad fuera del matrimonio, arrepiéntase, vuelve hacia Dios, porque eso te traerá consecuencia. En el instante uno no ve las consecuencias del pecado. David, cuando se acostó con Betsabé, empezó a mentir, empezó, hermano, a alocarse, se puede decir de esta manera. Empezó a loquear, empezó a volverse loco. Cuando se enteró que Betsabé estaba embarazada, mire, la locura de David fue terrible. Su locura ya lo llevó a extremos que nunca él se hubiera imaginado. El hombre que anda en pecado siempre va a loquear en su vida personal. Va a empezar a buscar culpable, va a empezar a involucrar a gente que no tiene nada que ver en su pecado. El hombre que peca siempre va a buscar, hermano, una salida, pero no lo va a lograr, porque el pecado te cierra todas las salidas. Te ciega la mente, te ciega los pensamientos, te amarra los sentimientos y te hace presto a una fiera del diablo. David empezó y dice: Betsabé quedó embarazada, llámeme a Urías, manden a traer Urías, que venga y se acueste con su mujer. Mire el rey llamando a uno de sus mejores guerreros a dormir en la casa, en lugar de decir que Urías pelee la batalla, es un hombre de guerra. Cuando venga yo le declararé mi condición, lo que hice, mi pecado. No, él quería ocultar su pecado, quería esconderlo, y buscó muchos métodos para esconder el pecado. Entonces, ¿qué hace David? Manda a traer a Urías, y cuando se ve, hermano, que ya no tenía salida: hey, Urías, te mandé a traer porque quiero que vayas a tu casa y duermas con tu mujer. Pero el hombre de Dios no se deja dominar por los pensamientos de Satanás. ¿Qué hizo Urías? Dice que lo manda, pero él no fue, se quedó en la entrada del palacio. Al amanecer llegan donde David y le dice: hey, mi señor, Urías no fue a la guerra, no fue a su casa, se quedó en la entrada del palacio. Pero ¿cómo está eso? Lo mandé a que fuera a acostarse.
Y dice la palabra que Urías no fue. David empezó a loquear más, empezó a inventársela. Entonces dijo: voy a hacer una carta que la lleve el mismo Urías, y que cuando él llegue a la guerra, que se la dé al otro compañero. Bendito sea Dios. Y cuando llega Urías con la carta, y llevaba su muerte en la mano. Mire, cuando se cae en pecado, vamos a pasar trayendo a muchas personas, y vamos a hacer tropiezo de muchos, porque estamos pecando y no reconocemos el pecado en el que estamos. Alabado sea el nombre de Jesús. Muchos de nosotros, hermanos, probablemente estamos cometiendo ciertos pecados que no se ven a la luz del día. El cómo tratas a tu mujer, o el cómo usted trata a su marido, ese es pecado delante de Dios. Muchos de nosotros podemos estar en pecado sin darnos cuenta. El cómo actúas con tus hijos o con tus hijos, el cómo tratas a tus pequeños, eso es pecado. Pero eso no lo vemos, porque a veces le llamamos pecado a una muerte, o a un adulterio, a una fornicación, o a cosas que tal vez uno dice: esto es pecado. No, hay pecados que nosotros no los vemos, pero están ahí. El pensamiento, aún Jesús dijo: cualquiera que vea a una mujer para codiciarla, ya pecó en su corazón. Vea dónde está el pecado. El pecado está ahí, nosotros no lo vemos. Estamos muchas veces bien relax, pensando, como dice Proverbio: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. David llega, Urías muere, David canta victoria: no me manché las manos. Otros lo mataron, murió en manos del enemigo. Lo siento, Betsabé, tu marido murió, ahora eres libre, vente conmigo. Oh, David pensó que su pecado estaba oculto. David pensó que nadie lo veía. Así podemos estar nosotros, pensando que nadie nos ve, pero el ojo de Dios no se escapa. Mire, hermano, las consecuencias de persistir en el pecado van a ir más y más y más a fondo. Si no detenemos ese pecado hoy y lo cortamos de raíz. ¿Sí o no, iglesia? ¿Qué hacemos nosotros, o qué hacíamos en el campo donde yo vivo? Sembramos plátano, banana. ¿Y qué hacían las sociedades? Ponían aviones, avionetas a regar la plantilla para que la plaga no dañara la plantilla. Pero ¿qué hacíamos nosotros? Limpiábamos la plantilla para que no se montara. Quiere decir, estamos raendo de raíz el problema, arriba y por abajo. Eso es lo que necesitamos hacer contra el pecado. El pecado no es solamente, hermano, acomodarlo en un lugarcito y dejarlo ahí quieto. No, el pecado va a seguir dando a luz más pecado. Las consecuencias del pecado son trágicas, terribles, hermano, y destruyen no solamente la vida de una persona, sino los que están alrededor tuyo. A su nombre. Ese día David estaba contento, murió Urías. Ahora vamos a dormir. Durmió con Betsabé. Betsabé estaba esperando el hijo. Llega el profeta, y el profeta se le acerca a David: mi señor rey, tengo un problema, necesito su ayuda. Oiga esto, hermano. David tranquilo sube a su trono, como muchos de nosotros a veces tomamos el trono del altar de Dios, y así ejercemos privilegio. Miren, muchos de nosotros no tenemos ni vergüenza para subir a los altares, que muchas veces ni a las reuniones vamos, ni a los cultos, y cuando nos dan privilegio, amén dicen. No dicen: no, hermano, si no he venido al culto, no he venido ni a la reunión, como no, lo siento, sierva, lo siento, siervo. Eso, hermano, es terrible. Cuando no tienes temor a tu privilegio y a Dios. Pero hay gente que piensa: como no ando haciendo nada malo, pero no te congregas. Eso es importante, congregarse, para que usted ejerza un privilegio con libertad. Alabado sea Dios. Las veces que he ido a Filadelfia, hermano, y vine tarde ese día, no me sentí libre, me sentí como que era un amigo. Eso es lo como trata Dios conmigo, pero con muchos, hermanos, Dios ya no trata, porque les da lo mismo. Y cuando ya te da lo mismo, quiere decir que el Espíritu de Dios se constrictó en ti. El Espíritu de Dios ya no está en ti. Alabado sea Dios, porque te da lo mismo. Jóvenes que están texteando con señoritas a escondidas y toman privilegios, se ven a escondidas y toman privilegios. ¿Creen que eso es correcto delante de Dios? No, es pecado. Pecado estarse viendo escondida con una señorita, o señoritas que se están texteando con jóvenes a escondida. Eso es pecado.
Eso te llevará al fracaso, te llevará a la ruina espiritual de tu propia vida. Si ese joven quiere algo contigo, dígale que sea hombre, que vaya a tu casa y pida el permiso. Si tienes la edad, si puedes ejercer ya un noviazgo, gloria a Dios. Pero si tienes 15 años, no, mantente, estudia, lucha por tus estudios y por tu salvación. No deis lugar al diablo, porque el diablo está a la puerta y quiere destruir a todo quien se le atraviesa. Él no pide permiso, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Amén, iglesia. Eso es el pecado. El pecado ha derribado a muchos hombres de Dios. Y si lo traemos a la actualidad, les comentaba hace un tiempo atrás de este hombre, Jimmy Swaggart. Cuando yo lo oí predicar por primera vez, cuando acepté a Cristo y empecé a conocer el Evangelio, empecé a oír los mensajes de Jimmy Swaggart. Tremendo en la palabra, hombre que hasta el traductor, como le decía la vez pasada, también tenía una unción tremenda, el pastor. O sea, hombres que llenaban estadios, que llenaban lugares, hermano, y las almas corrían a los altares. Pero ¿qué fue la ruina de ellos? El pecado. Se cuenta la historia de que este pastor americano estaba en un hotel y se le fue a meter una mujer, y ahí cayó en el pecado con una mujer. Miren, hermanos, si nosotros no nos cuidamos hoy, mañana será tarde. Si nosotros no detenemos esa plaga del pecado, mañana nos va a destruir esta plaga a nosotros. Usted sabe que el rencor es un pecado que empieza por poquito, ¿sí o no, iglesia? El rencor, hermano, es como una lepra. Señor, si usted no quita ese rencor de su corazón, va a seguir creciendo. Cada vez que vea a esa persona que le cae mal, el rencor crece, y lo vuelve a ver, vuelve a crecer. Hasta que usted no perdone, no sabrá qué es perdonar. El pecado te destruye, el pecado te lleva a todo lo que no agrada a Dios, y te va llevando, tomando decisiones que tú no quieres, pero las tomas. Por eso el apóstol Pablo dijo en una ocasión: miserable de mí. Oiga, ¿cómo se trató él? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Todos los días batallo con él, todos los días tengo lucha, tengo pruebas. El pecado asedia mi cuerpo, pero oh, bendito sea Dios, que en mi debilidad el Señor me ha fortalecido. Por su gracia estoy de pie. Alabado sea el nombre de Jesús. Es por su gracia. Nadie está de pie por fuerza propia. Pero este hombre decía: diga al débil, fuerte soy. Muchas veces nosotros nos creemos tan fuertes que no repetimos las palabras del apóstol Pablo, y nos creemos tan fuertes que de tan fuertes que somos, que no podemos vencer al gigante. Mire, cuando llegó la guerra, la batalla de Goliat, ¿dónde estaba Saúl? Encuevado. No podía luchar contra el gigante, tenía miedo. El miedo lo llevó. ¿Sabe por qué Saúl tenía miedo? Porque sabía que le había fallado a Dios. Sabía que él había cometido errores. Su desobediencia lo estaba llevando al temor. La alabanza que cantaba mi hermano: ya no soy esclavo del temor, ahora soy un hijo de Dios. Pero para que seamos hijos de Dios necesitamos convertirnos a Él. ¿Cuál es la exhortación del profeta Miqueas? El profeta Miqueas dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Oiga lo que dice la palabra: me presentaré a Él así como vengo, sin temor, sin temblor, a la presencia de Dios. Vendré así como vengo, en pecado, sin reconocer mi falta. Oraré a Dios esta noche y le diré: Señor, he pecado contra ti. O simplemente vendré y le diré: Señor, gracias por amarme, gracias por todo. Pero nunca le dijiste: Señor, pequé contra ti. Porque la acción que hagas hoy contra el pecado marcará una diferencia en tu camino mañana. Alabado sea Dios. ¿Cuántas veces venimos y no le decimos: Señor, perdóname, reconozco que pequé contra ti, reconozco que te fallé? ¿Cuántas veces venimos y ni tan siquiera pedimos perdón? Y si lo hacemos, al salir lo volvemos a hacer. Hoy venimos, nos reconciliamos: Padre, perdóname, reconozco que no soy el gran esposo o la hermana la gran esposa. Y al salir ya va peleando.
no hay cambios, no se le cierra la puerta al enemigo. La Biblia es clara y dice que la paga del pecado es muerte. Se está destruyendo el hogar, se está destruyendo el matrimonio por causa de la dureza del corazón de muchos esposos y de muchas esposas. Matrimonio destruyéndose lentamente sin darse cuenta ellos. Cuando uno se casa, uno está tan enamorado, está tan lleno de gozo, lleno de paz, lleno de alegría, que no haya ni dónde meter a la esposa, a su nombre, que hasta la saca cargada de la iglesia. Rentó una limusina, hermano, de unos 20 pies de largo, y allá la lleva el siervo, la mete en la limusina, le da un anillo de $5,000 cuando se casó, a su nombre. Cuando la pretendía, le daba todo, le invitaba a comer, la halagaba, le llevaba flores y le decía: qué bonita te ves, qué hermosa estás. Hola mi amor, ¿cómo te va hoy? ¿Cómo estás, princesa? Dios te bendiga. ¿Vas a ir mañana a la iglesia? Sí. ¿Cómo te sientes? Pues me siento bien, gloria a Dios, te extraño, mañana nos vemos en la church, ok, gloria a Dios, amén, siervo, Dios te bendiga. La actitud del noviazgo es hermosa. Se cultiva el amor, se cultiva la actitud de amar, de querer, alabado sea Dios. Pero solo te casaste, solo empezaste a trabajar, perdiste todas esas cualidades que ella vio en ti, alabado sea Dios. Se pierde. Y eso es lo que el diablo busca, que se pierda el amor en el matrimonio, que haya indiferencia, que la mujer ya no es como era antes, que la mujer cambió. Muchos maridos, tal vez porque ya no se tiene intimidad con su mujer, porque tal vez ella ya tuvo hijos y ha cambiado su cuerpo, ya no, su deseo de la mujer ya no son iguales y tienden a fallarle a su esposa. No, ore por ella, que Dios sobre un milagro, que Dios la sane, que Dios la levante y que le ponga ese deseo hacia usted, ese anhelo, ese amor, ese deseo hacia su persona. El amor puede volver a recuperarse si le oramos a Dios y cultivamos lo que un día ya perdimos, ¿verdad, iglesia? ¿Cuál es la queja de Dios? ¿Cuál es la queja de Dios? Este pueblo de labios me honra. Esa es la queja de Dios, ¿sí o no? Su corazón está lejos de mí. ¿Cuál es otra queja de Dios? Ayúdame. Otra queja de Dios es: habéis perdido el primer amor. Y cuando Dios dice habéis perdido el primer amor, está diciendo: ya no eres el mismo, cambiaste, lo dejaste, la oración, el ayuno, la búsqueda, lo hemos dejado. Y Dios dice: has perdido el primer amor. Entonces, ¿qué hace Dios? Se siente triste, se siente que ya no lo queremos, que ya no lo amamos, aunque le cantemos, aunque le adoremos, pero hemos dejado lo esencial, el primer amor hacia Él. El primer amor es lo que hace que lo arriesgues todo por esa persona. Por eso, si los jóvenes un día quieren casar, asegúrense que amen bien y con todo su corazón a esa persona. Porque esto no es de un gusto. Esto no es de que me gusta el pelo amarillo, el pelo colocho, me gustan los ojos chinos. No, esto es de amor. Esto es de amar de verdad. Hermano, el noviazgo y el matrimonio no es un juego y no es para niños. Amén. El matrimonio es para gente que quiera establecer algo serio y que sepa que va a aguantar en la guerra, que sepa que va a resistir esta batalla hasta el día que les toque partir. Alabado sea Dios. El matrimonio no es para un rato. No es porque hoy me gusta, si mañana perdiste el interés con esa persona. El matrimonio de cultivo, de mantener ese amor, esa ¿cómo se dice? A su nombre. Es de mantener esa comunicación, ese amor, ese cariño. La mujer por naturaleza, por ser mujer, va a cambiar su cuerpo. Y aún nosotros también. La hermana, cuando lo conoció, era bien flaquito, tenía el six pack. Hoy ya no tiene no se crea la gran belleza, hermano. Ay, es que mi esposa ya se engordó, mi esposa ya no es la misma de antes. Y usted es el mismo. No, ya ni dientes tenemos muchos de nosotros. Placa anda el siervo y así se cree la gran chulada. A su nombre.
Cuando se va a dormir se quita la placa y la mete en el vaso. A su name. Pero él se siente guapo, su esposa es la fea. Hay gente así, hermano, que se creen tan guapos, pero no se miran en el espejo y no se dan cuenta de que ya cambió su cuerpo. Yo no era así cuando era joven. Yo tenía más delgado mi cuerpo. Hoy estoy delgado, pero ya engordé. A su nombre. Mi esposa igual, ella hacía mucho deporte cuando estábamos en la escuela. Tenía el cuerpo de mi hija María Celeste, o más delgada todavía. Pero eso no impide que uno deje de amar a su pareja, porque el amor es el que va a marcar una diferencia en el matrimonio. No es lo físico, no es la cara, no es el cuerpo, es el amor que le tengas a esa persona. Y vas a dar todo por él o por ella. Te vas a esforzar por ganarte su corazón, por dar lo mejor. Alabado sea Dios, amén, iglesia. Pero cuando el enemigo empieza a ver, mira, ya no es la misma, mira, ya no es el mismo, y te pone un chele. En mi país, El Salvador, chele quiere decir güero, blanco, a su nombre. Te pone un güero y la hermana, ay sí, mi viejo todo prieto. Pero no, eso es solo tentación de Satanás, deseo de la carne. Usted tiene que amar y querer a ese hombre que se mata trabajando para que usted en casa tenga lo necesario. Y usted, varón, igual. Esa mujer que tal vez usted ya le perdió el cariño y el amor, es la que ha dado tus hijos, tu herencia, lo que tienes hoy, lo que puedes abrazar cuando llegas a la casa. Esa mujer que ha estado a punto de morir muchas veces en ese quirófano, cuando ha tenido cesáreas o cuando ha tenido los hijos, es la que usted está despreciando. No, reprenda esos demonios y dígale: Dios, gracias, gracias por mi esposa que me has prestado hoy, porque mañana vas a ver la mano de Dios en tu vida. El pecado destruye, el pecado mata. Y sabe, yo lloraba cuando me recordaba de las consecuencias del pecado de los hombres de Dios. Adán estaba tan feliz en el huerto, estaba tan contento. Le dio nombre a los animales. Tú te llamarás león, tú te llamarás racún, tú te llamarás jirafa, tú hipopótamo. A su nombre. No lo estoy señalando a usted, solo estoy figurando lo que él pudo haber dicho. Tú serás mojarra, tú serás un sonpopo, tú serás chinche. A su nombre. Él estaba feliz, pero el día que le fallaron a Dios, ¿cómo estaba Adán? Escondido. Se escondió. Y ahí va el Padre lleno de amor y de misericordia. Ahí va el amado buscando a Adán. Adán, ahí va su amor tan grande. Su amor no tiene límites. Es un amor incondicional. Es un amor que, hermano, que usted no lo va a lograr entender. Alabado sea Dios. Es un amor que no tiene frontera. Su amor no tiene frontera. Alabado sea Dios. Y llega el Padre y busca: Adán, Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Adán sabía que había fallado. Estaba desnudo. Y le dice a Dios: Dios, Adán, ¿por qué te escondes? Y él dice: estoy desnudo, Señor. ¿Quién te dijo que estás desnudo? Es que mordí el fruto prohibido y me siento desnudo, me siento mal. Mire lo que trae el pecado: trae tristeza, trae dolor, trae angustia. Aún a muchas personas les ha traído hasta el deseo de quitarse la vida. Muchas personas les ha traído hasta el deseo de quitarse la vida, terminar con su vida. A muchos porque el diablo le dice: mira, fallaste. ¿Qué va a decir el pastor? ¿Qué van a decir los líderes? ¿Qué van a decir los hermanos? A muchos el diablo los avergüenza. Pero déjame decirte algo: si has fallado, si has caído de la gracia de Dios y lo estás ocultando, es mejor una vergüenza en la tierra que una vergüenza en la llama del infierno. Es mejor que hoy reconozcas tu pecado y le digas a Dios: perdóname, fallé, pequé, me reconcilio hoy antes que sea tarde. Alabado sea Dios.
¿Sí o no? Después llega donde está Eva. Eva, ¿por qué hiciste eso? La serpiente. ¿Qué pasó? Lo sacó el Señor del huerto. Perdieron el privilegio de estar en el huerto del Edén. Ahora, ¿dónde andan? Andan mendigando una comida. Andan deseando comer de lo que había en el huerto. Ya no pueden tener nada. Ahora Dios le da la sabiduría a Adán y empieza a sembrar, a cosechar la tierra, a cuidar animales. Tienen sus dos hijos. Sus dos hijos crecen, Caín y Abel. Uno salió íntegro, el otro salió malvado, porque ahora ya iba la descendencia pecaminosa del pecado. Si Adán no hubiera fallado, los dos hubieran salido, hermano, convictos con Dios. Pero ya va ese pecado enraizado en el cuerpo del hombre. Y ahí están los dos hijos de Adán. Ahora llevan la ofrenda con Dios y presentan sus ofrendas y llegan delante del Señor, y aquel le presenta la de él, y Dios dice: acepto tu ofrenda, Abel. Y llega donde está Caín, le dicen: no me es agradable tu ofrenda, Caín. Caín se enoja, poseído por Satanás, porque llevaba la misma condición, la maldición del pecado. El pecado arrastra, el pecado lleva a la destrucción de la propia familia. ¿Y qué pasa? Caín empieza a decir: voy a matar a mi hermano, a maquinar pensamientos. Dios le dice a Caín: Caín, el pecado está a la puerta. Si tú persistes en eso, te vas a condenar. Caín no obedeció la voz de Dios. Caín persistió en su pecado. Y cuando llama a su hermanito, lo lleva hacia el campo. Allá tal vez con un leño le da en la cabeza una piedra. Y cuando su hermano muere, la voz de Dios que le dice: Caín, la sangre de tu hermano será demandada. Caín se le pone una marca en la frente. La Biblia no dice qué marca, pero se le pone una marca en la frente de maldición, de maldito. El pecado va a arrastrar, hermanos. Va a llevar al ser humano al fracaso. Abraham, si no hubiera tenido relaciones con la Agar, gracias hermano, con la Agar, si no le hubiera hecho caso a la mujer, porque Sara estaba preocupada: no le voy a dar herencia a mi viejo, a mi esposo, a mi amado. Su nombre. Mira, hasta mi criada, tómala para que se acueste contigo. Abraham no usó sabiduría, dejó que el pecado lo arrastrara. Y cuando Adán se acuesta con Agar, Agar queda embarazada, tiene a Ismael, que ahora es el Medio Oriente, donde están los iraníes, pakistaníes, los árabes, todos ellos. Y es la guerra ahí entre Israel y todos ellos. Esa es la batalla, el pecado contra la santidad de Dios. Nosotros venimos a la iglesia porque queremos santificarnos, porque queremos dejar el pecado. No viene solo para apaciguar el pecado, no. El pecado tiene que ser echado fuera. No viene solo para calmar el pecado en tu vida. Hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús. A su nombre. Si Abraham, hermano, no se hubiera acostado con Agar, no hubiera todo esto. Pero el pecado lo tuvo que arropar a Abraham. El pecado llevó a Abraham a tomar decisiones equivocadas. Ahora es la guerra que hay. ¿Cuál es la guerra de nosotros? Lo espiritual con la carne. Tenemos una guerra constante. La moda batalla con nosotros, hermano. Muchos cristianos de hoy día, que solo porque ven a un cantante famoso ya quieren venir con esos peinados todos raros. Allá porque ven al famoso que anda con su pantalón chupado, ahí quiere venir él también con su pantalón chupado. Muchos cristianos, solo porque ven que otros copian canciones mundanas y las traen con letra cristiana, quieren hacer lo mismo. No, vamos a cambiar. Vamos a decirle no al pecado en esta iglesia. Vamos a decirle no a la inmundicia en esta iglesia. Vamos a decirle no a la puerta abierta a Satanás, en el nombre de Jesús. Amén, iglesia. El pecado arrastra, el pecado te lleva. El pecado te va a ir arrastrando, hermano, o nos va a ir arrastrando si no nos detenemos hoy. Si David le hubiera confesado a Urías el pecado que había cometido, tal vez hubiera tenido consecuencias, pero no como las tuvo. Le hubiera dicho: Urías,
te voy a dar, mira, todas estas tierras. Perdóname, me acosté con tu mujer. Pero David no hizo eso, sino que lo mató, mintió, adulteró. Solo los ojos bastaron para llevar a David a matar y a quitarle la vida, aún hasta un pequeñito que venía en el vientre, porque por culpa de él el niño murió. Y todavía actuó como un sinvergüenza cuando dijo: ya murió el niño, ya se acabó el ayuno, vámonos. Esa fue la actitud de David. Ya murió, ¿para qué voy a seguir llorando? No lloró de arrepentimiento, no lloró de compungimiento. Lloraba para que el niño viviera, pero no por perdón a Dios. Se cuenta cuando el pecado llega, no te hace reconocer, sino que te hace creer que estás bien. Y eso está llevando al fracaso a nuestras vidas personales. La ira, el enojo, el pleito, las disensiones, la falta de amor en los matrimonios está llevando al fracaso al hogar. La mujer no atiende a su marido, el hombre no atiende a su mujer, pero allá afuera hay demonios que van a atender bien al hombre y hay demonios que van a atender bien a la mujer. Y después, cuando viene el fracaso, culpamos al que falló, pero no meditamos por qué lo llevó a eso. ¿Sí o no, iglesia? Cuando el hombre falla, la mujer dice: me fallaste, pecaste, pero no le pregunta ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué te hacía falta? Y el hombre va a decir: bueno, ya no me dabas de comer, ya no me atendía, ya no me dabas lo que yo te pedía. No pregunta a la mujer, o el hombre no le pregunta a su esposa: ¿qué te llevó a eso? Si querías algo me lo hubieras dicho, si querías que yo te diera más me hubieras avisado. Pero muchas veces hacemos como que ya estuvo, ya pequé, ni modo. No hay reconocimiento, no hay ese compungimiento del corazón que nos hace sentir culpable. Culpable no para que te sientas, hermano, arrastrado por el pecado, sino para que reconozcas que solamente en Cristo hay perdón y que Él puede perdonarte, que Él puede cambiarte, que Él puede ayudarte. Yo sé que no todos aplauden, hermano, porque quisieran un mensaje motivacional, pero yo creo que estos mensajes son los que van a despertar la iglesia ahora que hay tiempo. Alabado sea Dios. ¿Cuál fue el mensaje que predicamos el jueves? ¿Se recuerdan del día jueves? El Espíritu Santo está trayendo palabra antes que sea tarde, porque el Espíritu Santo no se equivoca con nosotros. Y por eso hay que estar parados, por eso hay que estar firmes. Y es ahí donde nos vamos a encontrar con la realidad. Moisés, un poquito de enojo o de desesperación